Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender, nuevamente otro ejemplo referente a las sumas de Riemann. En videos anteriores, en el primer video referente a este tema, habíamos visto lo que es la definición de forma teórica de la suma de Riemann y habíamos visto cómo se describe. Ahora, en un segundo video posterior, anterior a este, habíamos visto un ejemplo de cómo calcular la suma de Riemann para una función en un intervalo determinado con su partición y puntos muestras ya definidos. Este tercer ejemplo pretende hacer lo mismo para terminar de completar lo que es este tema y comprender profundamente antes de avanzar a la definición de integral. Sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, este nuevo ejemplo 2 dice lo siguiente: evalúe la suma de Riemann para la función f de x igual a x cúbica menos 5x cuadrada más 2x más 8 en el intervalo 0,5. Utilice la partición P de los puntos igualmente espaciados de la siguiente forma: 0 menor que 1.1, menor que 2, menor que 3.2, menor que 4 y así menor que 5. Con los puntos muestra, el primer punto muestra es 0.5, el segundo punto muestra es 1.5, el tercer punto muestra es 2.5, el cuarto punto muestra es 3.6 y el último punto muestra, es 5. Y haga o realice su gráfica. Muy bien, para solucionar este ejercicio comenzamos haciendo la gráfica de la función f de x igual a x cúbica menos 5x cuadrada más 2x más 8. Esta gráfica se puede ver por esta línea de color morado que ustedes pueden ver, es la gráfica de esta función aproximadamente. Esta gráfica se puede determinar con herramientas como GNU octava o el uso de una herramienta llamada Wolfram Alpha. El uso de ambas herramientas o cómo graficar en ambas herramientas, pues se encuentran videos en este mismo canal si es que deseas consultarlos. Luego, el primer subintervalo está definido por la partición. Aquí empieza en 0 y continúa en 1.1. Aquí lo ponemos en 0 y en 1.1. Este primer intervalo define el primer rectángulo, que es este. Luego, el segundo rectángulo está definido de 1.1 a 2. Lo dibujamos aquí, 1.1 a 2. Este segundo intervalo define este segundo rectángulo que dibujamos aquí. Luego, el tercer rectángulo está definido de 2 a 3.2. Este lo dibujamos aquí, 2 a 3.2, y define el tercer rectángulo. Después el cuarto rectángulo está definido de 3.2 a 4. 3.2 a 4 lo dibujamos aquí. Y este define el cuarto rectángulo que dibujamos en esta parte. Y el quinto rectángulo es de 4 a 5. Y define el quinto rectángulo que dibujamos aquí. Luego el primer punto muestra, que es 0.5. 0.5 lo dibujamos aquí en esta parte. Luego el segundo punto muestra, 1.5, lo dibujamos en esta parte. Después el tercer punto muestra, 2.5, lo dibujamos aquí en esta parte. Después del 2 y antes del 3.2. El cuarto punto muestra, 3.6, lo dibujamos aquí, un poquito más cerca del 4. Y el quinto punto muestra, que es 5, pues simple y sencillamente lo ponemos aquí. Como pueden ver, el punto muestra no necesariamente es el punto medio. El punto muestra aquí es el 5 y lo dibujamos aquí al lado, es el borde del rectángulo. Muy bien, una vez que hemos terminado de ver los subintervalos y los rectángulos de la partición, obtenemos que 0 es x sub 0, 1.1 es x sub 1, 2 es x sub 2, 3.2 es x sub 3, 4 es x sub 4 y 5 es x sub 5. De ahí vamos a calcular las siguientes diferencias. La primera diferencia
es delta x sub 1, que es igual a x sub 1 menos x sub 0, que es igual a 1.1 menos 0, y esto es igual a 1.1. Luego delta x sub 2 es igual a x sub 2 menos x sub 1, que es igual a 2 menos 1.1, y esto es igual a 0.9. Después delta x sub 3 es igual a x sub 3 menos x sub 2, y esto es igual a 3.2 menos 2, y esto es igual a 1.2. Luego delta x sub 4 es igual a x sub 4 menos x sub 3, esto es igual a 4 menos 3.2, y esto es igual a 0.8. Delta x sub 5 es igual a x sub 5 menos x sub 4, que es igual a 5 menos 4, y esto es igual a 1. Luego vamos a evaluar f de x igual a x cúbica menos 5x cuadrada más 2x más 8 en los puntos muestras, x sub j con j igual a 1, 2, 3, 4 y 5. F del primer punto muestra es igual a f de 0.5, 0.5 lo vamos a sustituir aquí, acá, acá, y nos queda 0.5 al cubo, menos 5 por 0.5 al cuadrado, más 2 por 0.5, más 8, todo esto al operarlo nos queda 7.875. F del segundo punto muestra es igual a f de 1.5, que es igual a 1.5 al cubo, menos 5 por 1.5 al cuadrado, más 2 por 1.5 más 8, igual a 3.125. F del tercer punto muestra es igual a f de 2.5, igual a 2.5 al cubo, menos 5 por 2.5 al cuadrado, más 2 por 2.5 más 8, y esto es igual a menos 2.625. F del cuarto punto muestra es igual a f de 3.6, que es igual a 3.6 al cubo, menos 5 por 3.6 al cuadrado, más 2 por 3.6 más 8, que esto es igual a menos 2.944. F del quinto punto muestra es igual a f de 5, que es igual a 5 al cubo, menos 5 por 5 al cuadrado, más 2 por 5 más 8, y esto es igual a 18. Finalmente calculemos la suma de Riemann R sub P. R sub P es igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta 5 de f del j punto muestra por delta x sub j. Desarrollamos esta suma, que sería f del primer punto muestra por delta x sub 1 más f del segundo punto muestra por delta x sub 2 más f del tercer punto muestra por delta x sub 3 más f del cuarto punto muestra por delta x sub 4 más f del quinto punto muestra por delta x sub 5. Y bueno, esto es igual a f de 0.5 por 1.1 más f de 1.5 por 0.9 más f de 2.5 por 1.2 más f de 3.6 por 0.8 más f de 5 por 1. Pero ya calculamos que f de 0.5 era igual a 7.875 y f de 1.5 era igual a 3.125 y f de 2.5 era menos 2.625, f de 3.6 menos 2.944 y f de 5 igual a 18. Después hacemos el producto de 7.875 por 1.1 y nos queda 8.635 más el producto de 3.125 por 0.9 es igual a 2.8125 más por menos es menos, 2.625 por 1.2 queda 3.15 más por menos es menos, 2.944 por 0.8 queda 2.3552 más 18 por 1 queda 18. Sumamos todo esto completamente y nos queda que la respuesta es igual a 23.9423. Esta sería la respuesta final de la sumatoria de Riemann, que sería el área que se encuentra bajo toda la gráfica aproximadamente de los rectángulos. Y esa sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Muchas gracias por ver el video. Si tienes alguna duda o comentario referente a lo visto y presentado en este video, puedes mandarme cualquier duda y yo trataré de responderla a la brevedad posible. Muchas gracias.